en este ciclo de charlas de la maestría en arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy tenemos la presencia de Ricardo Salgiotti, arquitecto por la Universidad Católica de Córdoba, y quien hizo su tesis de grado en el Politécnico de Milán. Entre 1987 y 1989 colaboró en el estudio Albini, Haig y Piva, Architects Society en Milán, en Italia. Desde 1989 hasta el 95 colaboró en el estudio de Oswald Matthias Ungers en Frankfurt, en Alemania. Desde el 94 es arquitecto federado y obtiene diversos premios y menciones en concursos como arquitecto asociado en Alemania. De 2003 a 2013, socio fundador del estudio X Arquitecto con José Santillán. En la actualidad codirige RSA con María Robea en la ciudad de Córdoba. Ha sido profesor visitante en distintas escuelas de arquitectura argentina, América y Europa. En la actualidad es profesor en la Universidad Católica de Córdoba y en la maestría de proyectos de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Córdoba. Conferencista en distintas sedes de Argentina y Sudamérica, ha sido jurado de premios nacionales e internacionales. Sus obras fueron premiadas y publicadas en diversas oportunidades, escribiendo ensayos de arquitectura que fueron publicados en distintos medios especializados. En la web de su estudio, Ricardo mantiene una constante actividad como arquitecto en la profesión y como docente. Bueno, dicho esto, lo dejamos entonces a Ricardo para que nos cuente esto de la complejidad sin contradicción. Bueno, es lo que trataré de hacer. Bueno, ante todo, muchas gracias Cecilia, gracias Luis, gracias Mónica, a los que están por detrás de la organización de esto. La UNL, la verdad que me siento mi segunda casa, así que muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por dónde empezar? Primero, decirles que dar una charla con estas plataformas no es lo más lindo que hay. No soy nuevo en dar charlas, no porque sea un gran canchero en dar charlas, simplemente porque me tocó hacerlo desde hace muchos años, y les puedo asegurar, para quienes de los que están acá les ha tocado, que seguramente son muchos, es mucho más lindo estar parado frente a ustedes, frente a otros, y poder establecer un contacto de mirada, al menos con las primeras butacas, o con algún conocido, con algunos conocidos, o con algunos con más sonrisa, o con lo que sea, y poder saber de que uno está hablando con un montón o con algunas personas, pero que está hablando con esas personas. En este caso es, les confieso, bastante difícil, hasta para los que nos creíamos muy cancheros en este tema. Así que sabrán disculpar muchos de mis gaffes en este intento de hacerlo. Dicho esto, espero salvar algunos de los errores que vienen para adelante. Viene la segunda salvedad, que es una cosa que tampoco suelo hacer, y que la introducción de esta charla que preparé, la voy a leer. La voy a leer por el beneficio de ustedes, y se los digo así muy directamente, porque por unas pequeñas cosas. Esta introducción tiene un cierto grado de hipótesis. Ustedes saben, o si han leído, la idea de la charla, realmente el cuerpo de la charla, o la excusa de la charla, es hablar sobre 3 obras de arquitectura, de 3 autores, que son Sigurd Leverens, Álvar Aalto y Carlos Carpa, pero que tienen un título y que tienen un aglutinante que es basado en el libro de Robert Venturi, de Complejidad y Contradicción, y que la charla se llama Complejidad sin Contradicción. Entonces, esta introducción, que trata de echar luz sobre el porqué de la charla y el porqué de la mirada sobre estas obras en particular, quería que fuera lo más claro y lo más preciso posible. Y en ese sentido, me tengo a recomendaciones de algunos amigos de libros, como en el caso de Italo Calvino, por ejemplo, que cuando habla de la exactitud, él mismo dice que prefiere escribir por el solo hecho de no pronunciar palabras de más,
y por poder comunicar concretamente las cosas sin malgastar el tiempo, sin usar palabras de más y siendo lo más preciso posible, lo más exacto posible. Así que decidí, para que no me pase lo que me pasaba muchas veces en muchas de mis charlas, dilatarme en una introducción tremendamente larga de 45 minutos en los que me enriedo en palabras, confundo a todo el mundo y la verdad no queda absolutamente nada claro. Así que me tomé el tiempo de transcribir esta introducción en 10 minutos de introducción, la voy a leer, y después pasaría a contarles las obras. Lo mismo, hay algunas figuritas para que no me tengan que ver la cara mientras leo la introducción, así que voy a compartir pantalla si se puede. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, perfecto, Ricardo. Ok. Bueno, esta cita, que paso a leerla, dice: el paso de una visión de la vida esencialmente simple y ordenada a una visión de la vida compleja e irónica es lo que cada individuo experimenta al llegar a la madurez. Esta cita es de August Escher y está prácticamente al comienzo del libro de Robert Venturi, de Complejidad y Contradicción. Y nombra, resume, por una parte resume muchos de mis intereses sobre esta charla, pero nombra los dos tópicos que están en el fondo de lo que intenté armar para hoy, que es poder hablar sobre la madurez y la complejidad. Elegí 3 autores y 3 obras, podrían haber sido otros autores y otras obras, seguramente. O sea que creo que el hecho radica, como se dice popularmente, que lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro, ¿verdad? Sí. Venturi advierte en su libro que lo escribe como arquitecto que usa la crítica y no como un crítico que usa la arquitectura. Es mi intención y por otra parte mi condición hacerlo de esta misma manera, cuando hablo de esta charla, obviamente. Probablemente como todos los que estemos aquí, porque ejerzo la arquitectura mientras trato de aprender de la arquitectura todos los días. Podríamos comenzar con que frente a nuestra tarea, que no es otra que dar forma a requerimientos, a necesidades o anhelos, debemos decidir. Y para eso ponderamos las circunstancias y condiciones, y ponderamos de manera distinta. Y por ende, actuamos de manera distinta. ¿Y por qué lo hacemos de manera distinta? Sería la primera pregunta. Salvando las condiciones históricas y de contexto, como se puede ver en este caso, que lo que veíamos primero eran las entradas al concurso, aquel famoso concurso de los años 20 para el rascacielos de Chicago Tribune, o en este caso, un mismo autor frente a una misma situación, que es su casa particular, en distintos momentos de su vida, como son las casas de Oswald Matías Humbert, ¿no? Salvando entonces las condiciones históricas y el contexto, y los mayores o menores talentos y herramientas individuales, radica en una manera de pararse frente al mundo, o debería al menos radicar en una manera de pararse frente al mundo, o más específicamente, un modo de imaginar un lugar para vivir mejor. Es lo que quiero creer, al menos. Así todo, en un cierto afán reduccionista, y por un amor a los binomios que resultan cómodos, los arquitectos adoptamos porque nos gusta, e insisto, porque nos quedan cómodos, y porque, en realidad, diría por tradición, opuestos de otras disciplinas para explicar aquellos modos de tomar decisiones, sobre todo lo que hacemos, que como decía en el fondo, no es otra cosa que dar forma al ambiente. Y acá quería aclarar una cosa, cuando yo hablo mucho de decisiones, cuando hablo de decisiones, yo sé que hoy en día en la jerga arquitectónica se habla mucho de estrategias y operaciones. Ustedes pónganle la palabra que quieran, yo voy a seguir hablando de decisiones porque me parece la palabra más honesta para referirme a este tipo de cosas. Esta concepción de una realidad definida por opuestos, debo confesarlo, marcó gran parte de mi formación y de mi carrera, y que hoy,
pasado ya algo de tiempo, puedo revisar sin ningún remordimiento. Aquella posición inflexible y reductiva, que seguramente tiene que ver con la casualidad de una escuela y un tiempo, y con algunos mentores racionalistas primero, en el caso de Frankel, conceptualistas después, en el caso de Ungers, son los que me tocaron vivir por cuestiones casuales o por lo que sea. Me pusieron claramente de un lado de aquellos binomios por un buen tiempo, y debo confesarlo, me resultaba muy cómodo. La verdad estaba muy cómodo dentro de esa lógica de pensamiento binómico. Pero como no creo que sea así, intentaré demostrarlo a través del paseo por estas tres obras y estos tres autores. Quizás inocentemente, quizás equívocamente. Y lo digo a esto de equívocamente, porque pensé que sería simple poderlo explicar a través de poder explicar su supuesta complejidad a partir de desentrañar una serie de decisiones de proyecto. Decisiones que no se guiaban por lógicas racionales, las que yo hubiera tomado, las que a veces exigimos a nuestros alumnos, ¿verdad? Lo digo para todos los profes que están dando vueltas por acá. Sino por decisiones que sobreponen la experiencia a la pura visualidad de las cosas. Lo que Benjamin también definía como recepción de la arquitectura distraída, opuesta al atender tenso. Benjamin hablaba del turista como el único que se para frente a la arquitectura con un atender tenso, como tratando de buscar o de encontrar eso, o de reencontrar eso que el folleto o cualquier otra cosa le había dicho que debía mirar. A la que yo le agregaría que el arquitecto, que es el otro colectivo capaz de pararse frente a la arquitectura y dejar de disfrutarla de la manera en que un ser humano convencional es capaz de disfrutarla, es decir, de una manera táctil, de una manera distraída. Y en este hecho radica para mí la verdadera complejidad que aporta la madurez. Y quizás no debamos hablar de la madurez cronológica a la que aludía Heschel, sobre todo si pensamos en obras como El cementerio de Igualada y en los 36 años de Miralles cuando la pensó y la hizo. Preferiría hablar de madurez, como decimos por aquí, una madurez entendida, o al menos un maduro entendido, como aquel que ya está de vuelta, sea la edad que sea en la que esté de vuelta. Y en este caso sería quienes demuestran hacer arquitectura, liberados del efímero like de sus colegas. Dicho esto, les muestro los primeros bosquejos de la primera casa que hice al volver a Argentina, después de mi tour de formación. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Sí. Si alguien quiere decir algo, lo puede decir tranquilamente, ¿eh? No tengo ningún problema que me interrumpan. ¿Hola? Bueno. Bueno, tal vez quedó un micrófono abierto, Ricardo. Ok, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo en el medio, no tengo ningún problema en ser interrumpido. Les comento, ¿no? Perfecto, gracias. Esto, les quería mostrar, esto es solo un bosquejo de mi primer proyecto cuando volví a Argentina, y era simplemente para, nada, afianzar o resaltar un poco esto que venía comentando en cuanto a esa posición casi ortodoxa de una posición de respaldo racional frente a las decisiones y demás. Nada más que ilustrativamente. Estos son las cuatro patas o los cuatro personajes que elegí como excusa para que podamos charlar, para poder charlar hoy, o por lo menos poder pasear. Como verán en el desarrollo de esto, tiene muy poco de científico, evidentemente, como creo que debe tener muy poco de científico el hecho de, o de objetivo, en realidad, el hecho de poder recorrer obras y contar obras, y trate de ser lo más natural y arquitecto crítico posible, y no crítico usando la arquitectura, como les decía que Venturi aclara en su libro. Y quizás mucho menos que Venturi, es más.
libro que aprecio, admiro y leí al menos 5 veces desde mi época de estudiante. Van a notar de que hay muchas notas o muchas notas de pie, digamos, y muchas anecdóticas que tienen que ver con hechos contextuales y hechos de fechas, porque me pareció interesante. Yo estas 3 obras las conocí hace poco tiempo, en realidad entre el 2017 y el 2019 conocí las 3 obras. Por eso también es que me animo a hablar de ellas, porque las experimenté, porque las viví táctilmente. Y si se fijan en las fechas, están en un periodo, las 3 fechas de las que estamos hablando, están en un periodo solo de 13 años dentro del cronograma. Fíjense que en este cuadro que dice entre 1885 y 1878, es decir, en 93 años del siglo pasado, prácticamente siglo XX casi completo, entre el nacimiento de Leverens y la muerte de Scarpa, que serían los puntos de inicio y finales, las 3 obras de las que vamos a visitar o que vamos a dar una vuelta están entre 1949 y 1962. O sea, desde el concurso de Saint-Nazario a la terminación de San Petri pasaron nada más que 13 años. En 1962 es cuando se escribe Complejidad y Contradicción, cuando se escribe la primera edición, en realidad, de Complejidad y Contradicción. Estamos hablando de tiempos muy acotados. Estamos hablando de 13 años dentro de lo que fue un siglo de tremendas revoluciones, de tremenda cantidad de cosas, ¿no? Y es una de las primeras, quizás una de las primeras cosas que llama la atención sobre esto. ¿Cuántas cosas pasaron además dentro de este siglo que fueron lo que uno llamaría highlights del siglo? Digo, pensemos desde, no sé, desde la estructura de dominó hasta Kohlhaas, pasó de todo acá adentro. Y sin embargo, en este microespacio de 13 años pasaron estas cosas. Y dentro de estas cosas, una especie de mirada más específica sobre la vida de estos 3 personajes, o sobre, no sé si sobre la vida, no me quiero poner tampoco un reportero amarillo de las vidas en particular, sino de de su trayectoria, más específicamente arquitectónica, en relación a sus años. Hay tres posiciones en las que las obras elegidas ocupan dentro de sus trayectorias. En el caso de Carlos Scarpa, por ejemplo, que es el que menos tiempo de vida vivió, digamos, murió a los 72 años, la obra que elegimos, que es la Rizzoteca, de Rizzoteca Canoviana, está prácticamente en la mitad de su carrera, a los 49 años. Es el que más joven de los tres autores, la obra que más joven realizó, uno de los 3 autores que vamos a mostrar hoy. Sin embargo, antes de esa obra, Carlos Scarpa había hecho nada más que obras de interiorismo que fueron prácticamente todas, o la gran mayoría, desmanteladas, obras comerciales de interiorismo. Recién de la Gipsoteca en adelante empiezan a saltar, y en muy poco tiempo, en un periodo, si se fijan, de cortísimo tiempo, entre 10 y 15 años, aparecen las obras que realmente vamos a conocer y que lo van a dar realmente a conocer en el resto del mundo, como son Castelvecchio, Olivetti, Quarín Stampalio, La Tomba. Es decir, que la obra de la Gipsoteca Canoviana podría marcarse más en el inicio de lo que va a ser una carrera de Carlos Scarpa. En el caso de Alvar Aalto, en cambio, el ayuntamiento de Saint-Nazario es casi un punto meridiano dentro de su carrera. Un punto meridiano entre lo que fueron sus años de apogeo juvenil y tremendo, de lo que fue a los 30 años proyectar el Sanatorio de Palmio, hasta los 40 de la vida mairea, con la hecatombe de la Segunda Guerra, en la que la pasó muy mal y fue casi persona no reconocida, en Finlandia, en la que lo reciben en Estados Unidos y le ofrecen quedarse, no le gusta y demás, pero que puede construir los dormitorios de MIT.
le vuelve a aparecer la posibilidad a partir de un retorno a Yuváscula, que era su localidad original, y gracias al ayuntamiento de Sainazzalo aparece una nueva veta que se planta casi como una rótula dentro de su profesión. Es decir, que Sainazzalo no es solo una especie de punto meridiano en su carrera, sino también una especie de rótula importante, muy importante. Tiene que ver también con la muerte de su mujer y con su nueva pareja, Elisa, ya lo vamos a ver. Y por último, el caso realmente interesantísimo del longevo Leverens, que vive hasta los 90 años, y que no nos deja de sorprender desde el 1914, que comienza a laborar, hasta 1975, en que presenta su último concurso, en que realmente pasa por todas las que se nos pueden ocurrir. Es un arquitecto muy prolífico, quizás no tan prolífico en cuanto a cantidad de obras como las de Alvar Aalto. Alvar Aalto es impresionante la cantidad de obras, no podría enumerarlas porque no las terminé nunca de contar, y creo que no sé si alguien las terminó de contar, ni siquiera la obra completa se animan a decir que son todas. Pero la obra de San Peter, que es la elegida, es una obra de su madurez. Madurez de 77 años, que en una persona que vivió 90, quizás madurez de 77 años, no es tan madurez, es un momento de su vida, pero que es interesante verlo como madurez, pensando que a los 71 había hecho San Marcus, que es probablemente la iglesia que da pie a este modo que muchos de ustedes deben conocer y muchas veces confundimos por las imágenes o por las fotos, da pie a este personaje que pasa a ser muy reivindicado, sobre todo por la generación de los españoles de los 90, que lo empiezan a estudiar y sacar a flote y demás, a este arquitecto que en sus comienzos había sido bastante eclipsado por la sombra de Asplund, obviamente, con quien justamente hizo el concurso del cementerio de Estocolmo, que está marcado ahí a los 30 años. Es decir que vamos a ver una obra de los comienzos, el caso Scarpa, de los comienzos de una obra meridiana, una obra de rótula prácticamente, en el caso de Alvar Aalto, y una obra de madurez en el caso de Sigurd Leverens. Así que vamos a empezar con la estrategia canoviana, Carlos Scarpa, que con una foto de tapa, típica foto de tapa, para que todos se orienten o todos se ubiquen rápidamente de qué obra estamos hablando. Seguramente todos han visto una foto como esta o similar en alguna publicación, para que entremos en contexto. Esta obra está en un lugar, en una ciudad que se llama Posaño. Posaño está en la provincia de Treviso, y como ven, por su cercanía a Venecia, no solo por su cercanía a Venecia, pero en realidad está en la región del Véneto. Scarpa es un veneciano pura sangre, siempre se consideró un bizantino veneciano, en realidad. Es decir, que estaba que es donde prácticamente desarrolló el 99% de su obra, estaba en su lugar, realmente. Y es interesante, esta misma lógica la van a ver en la introducción de todas las obras, porque realmente algo que me parece bueno es acercarse a las obras a partir del contexto, pero no tanto del contexto tanto histórico, enciclopédico, sino de saber qué hay alrededor. A mí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces cuando uno va a conocer la famosa obra que ha visto cientos de veces en publicaciones y piensa que esa obra está ahí flotando en el aire. Y en realidad se da con que está al frente de un semáforo, al lado de un kiosco, o cruzando una avenida, o detrás de cualquier otra cosa, y no sabe ni siquiera si está en una ciudad, en un pueblo o en el medio del campo. Así que, nada, la intención de estas primeras imágenes es meter un poco el contexto en ese sentido. Este es el paisaje de acercarse a Posaño, es el paisaje de Treviso, de esa primera parte de los Alpes del norte de Italia. Así se acerca Posaño, y esto ya es
Posaño. Es una ciudad chica, es una ciudad de 2.200 habitantes nada más, que como pueden ver no es el tejido al que estamos habituados, el tejido más meridional italiano, o al menos el tejido de la Toscana o de las ciudades densas de Italia, ¿no? Pero que tiene una particularidad muy grande, si se fijan, que es este bicho de acá abajo, que no es otra cosa que el tempio canoviano. O sea, todo en Posaño alude a esto, en realidad alude a esto, que es Antonio Canova. Antonio Canova fue un escultor de Settecento italiano, nacido en Posaño, el hijo pródigo, sin duda, de Posaño, el gran hijo pródigo de Posaño, que en realidad ejerció toda su profesión y su carrera en Roma. Fue muy poco el tiempo que vivió en Posaño, pero que antes de morir se comenzó a edificarse él mismo este templo, porque estando en Roma, él quería ser enterrado en nada menos que en el Panteón de Roma, nada menos que en el Panteón de Roma. Cuando, sabiendo de que no le iban a dar el lugar, realmente empezó a invertir en esto y puso toda la plata para que se construyera su templo. Por eso es que se llama el Templo Canovia, ¿no? Porque terminó siendo una iglesia cristiana. Y que no se pudo terminar antes que muriera. En realidad, él murió en 1822 y su hermano Sartori la continúa la obra y la termina para que él pueda ser enterrado ahí. Esa obra tiene una impronta dentro de la ciudad de una fuerza impresionante, si se fijan. No solo por la escala, que parece llegada de otro planeta, sino por el eje que marca esa avenida de bajada, que también parece puesta más por Haussmann que por alguien que hubiera pensado en esa ciudad de 2.200 habitantes. Y lo interesante también es que al final de esa avenida o de ese eje, se encuentra lo que era su casa natal, o sea, la casa donde él nació, que es lo que está marcado en ese círculo. En esa casa donde él nació, en el 1832, su hermano Sartori también, encarga que se realice la gipsoteca original. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué es este templo, este templo transversal a la calle, que tiene una planta basilical? Si se fijan, tiene un ábside en la zona de atrás, de un volumen rectangular vertical, como lo ven ahí, con planta de basilical, que tiene un ábside superior. Hacia la izquierda podrán ver un patio más o menos geométrico organizado, que está cerrado por lo que era la casa original de Antonio Canova, la casa paternal de Antonio Canova. Eso se hizo en 1832, lo hizo Francesco Lazzari, encargado por el hermano de Canova, para poder exponer, por eso se llama gipsóteca, para poder exponer los yesos principalmente, que son los modelos que los escultores, que después hacían sus piezas en mármol finales, usaban como modelos previos para acercarse a la obra sin necesidad de llegar a la talla final. Y poder escanear de alguna manera esa figura tridimensional de una manera fantástica, fascinante realmente, porque escaneaban con puntos, ya van a ver algunos de estos yesos, escaneaban con puntos esas figuras, para después traspasarlas tridimensionalmente al mármol. La obra de Carlos Scarpa es una ampliación que en realidad a Scarpa lo llaman y le encargan esto en 1955. Como les decía, Scarpa hasta ese momento no había hecho ninguna obra de arquitectura realmente construida en el sentido de la construcción expuesta al externo. O sea, se había mantenido sobre todo dentro del círculo del design y del vidrio y de la arquitectura comercial, de las instalaciones y del interiorismo de Venecia principalmente.
Y con esta obra en realidad va a demostrar que sus capacidades de manipulación espacial, constructiva, de luz y sobre todo de exposición van a ser sublimes. Lo que va a abrir obviamente las puertas de Castelvecchio, de Cuori in Stampaglia para adelante, ¿no? La intervención de Scarpa es esas cositas amarillas que ven ahí, que como pueden ver tienen una asociación casi secundaria, es una adición a la basílica, que en realidad tiende más, cuando uno lo ve de esta manera, a fundirse con el caserío que estaba a los costados de la basílica, que a jugar cualquier rol o a interpretar cualquier rol que desbancara la basílica o que pusiera en cuestión la basílica. Nos vamos a acercar un poco más. Esta es la calle, que como ven tiene poco que ver con la foto del templo canoviano que vimos antes. Y esta es la entrada a la casa que se transformó en Gypsotec. Como ven, es una escala absolutamente residencial, lo que da a la calle, lo que aparece a la calle, y hasta que uno entra, la escala sigue manteniéndose. Este es el patio de la casa de Cánova, mirando hacia la biblioteca original, hacia la basílica museo, como le llaman en realidad, de la que se alcanza a ver apenas el frontis sobre el borde superior izquierdo. Esa es la escala de esta basílica puesta ahí adentro en el corazón de la manzana. El resto son galerías y salones de acceso, de los que Scarpa va a tratar de agarrarse para poder construir esta edición. Scarpa fue llamado en el 55 porque en el 57 se cumplían 200 años de la muerte de Cánova, y quería ser rememorado a partir de una ampliación de la exposición, necesitaba más espacio. Cuando uno se acerca, comienza a acercar al ingreso, a la entrada de la Gypsoteca específicamente, fíjense que empieza a aparecer Scarpa, pero muy sutilmente, muy modestamente, casi escondido por detrás de las cosas. Es ese ángulo extraño que ven ahí arriba, una arista rota, que va a pasar a ser una de las características del salón principal que tiene 5 por 5 nada más, y 7 metros de altura, de Carlos Scarpa, que busca más asociarse con ese pedacito de casa roja que ven al costado que con la elocuencia y la magnificencia de la basílica que tiene a la derecha. La exposición y el escaneo tridimensional de los yesos de los que le hablaba es esto. esas cuasi agujas con las que se marcaban los yesos y que después eran trasladadas por Cánova y por sus colaboradores, eran eso, era una especie de escaneo impresionante, increíble, de obras tan ricas y tan interesantes que poco tenían que envidiarle al mármol final, cuando uno piensa que en realidad hasta ahí se modelaba de una manera fascinante, ¿no? El yeso, estaba a la mano del artista. Pero claro, en esa, y con las que se tuvo que ver Scarpa, tenían que ver todavía con esto, tenían que ver con esa figura de Cánova neoclásico, de Cánova gran figura neoclásica, de Cánova de la escala insospechadamente neoclásica, que había querido ser enterrado en el Panteón de Roma, no había querido ser enterrado en cualquier otro lugar. Y que para eso se había construido un templo con esta escala. Entonces, él propone un esquema de este tipo. Este esquema que dibujé acá arriba, en realidad es lo que una mentalidad racional como la mía, como les contaba al principio de la introducción, hubiera dicho, ok, frente a una planta basilical como la que ven a la izquierda, que son prácticamente la sucesión de 3 salas de 8,50 metros por 8,50 metros, más una sala de recepción,
mi proyecto, o mi decisión de proyecto, es pararme al lado, dejar una junta entre los edificios, una junta que en realidad termina teniendo prácticamente 1,50 m de espacio, que no toca el edificio viejo, una cosa muy esquemática si quieren. Y es un proyecto que se podría decir, es más, lo podría dibujar muy fácilmente. Es una L, hago una L porque es lo que el terreno me permite, es lo que yo puedo hacer. Puedo entrar donde ven el punto 2, puedo entrar de ahí, pasar derecho a la planta basilical, que es la que contiene las esculturas ya expuestas, y después volver y hacer el recorrido por mi adición al edificio, y es esa L. Y a esto es a lo que yo me refería en la introducción cuando les decía la diferencia entre el aceptar la complejidad o el quedarse con el esquematismo de la idea absoluta. O sea, la gran diferencia entre el aceptar la unidad o el quedarse con la unidad y trabajar para la unidad, nada más, o el continuar trabajando y elaborando y aceptar que la complejidad y el trabajo de orfebre que implica la construcción temporal y armoniosa y orgánica de las cosas es la que me va a brindar resultados, de alguna manera. Y creo que por ese lado es donde encontré la enseñanza en estas tres obras. Porque fíjense que entre ese esquematismo, que sería tan fácil de poder dibujar y que probablemente muchas veces caí en el error de pensar que ahí es donde estaba el proyecto, es esto, en realidad. Es esto, en realidad. Fíjense que para poderse medir pero con la hegemonía de esa planta basilical y sus principios, su trazado, sus ejes y demás, esa manera de como desparramarse hacia un costado y hacerlo de la manera en que lo hizo, en la planta podría considerarse, o al menos desde esa mirada, diría que ingenua o hasta inmadura, y hablo de mí personalmente, podría significar un gesto de debilidad, ¿no? Sin embargo, es necesario pararse acá, o sea, volver a la experiencia táctil, como decía Benjamin, salir de la experiencia o alejarnos un poco de esa pura visualidad y darnos con que si en el 32 con los mismos cánones y la misma lógica con la que Antonio Cánova era capaz de concebir la escultura y la cultura, por otra parte, Francesco Lazzari había sido capaz de concebir un espacio que lo representara y lo calificara y lo expusiera también, de qué manera uno, habiendo pasado la modernidad por el medio, habiendo pasado semejante tren por el medio, era capaz de poder exponer esas obras con las condiciones que tenía, porque no podía hacer otra basílica, está clarísimo, ni debía ni quería. Y lo hace de esta manera, fíjense, es el único croquis que se conserva del proyecto de Scarpa, o al menos el único que conseguí en archivo y dándole vuelta por todos lados, donde se muestra que la basílica sigue estando, y la propuesta de Scarpa se desparrama por el lado. En realidad parece casi un soporte, parece casi un pedazo de zócalo alrededor. Fíjense que en los cortes, lo que aparece en celeste es la obra de Scarpa, obviamente, al lado de la basílica, en un corte transversal y en un corte longitudinal. Parece que fuera hecho y puesto todo al servicio de sostener la basílica o de apoyarse en la basílica. Las dimensiones mismas hablan de eso. Fíjense, la basílica tiene prácticamente 300 metros cuadrados, la intervención de Scarpa tiene la mitad. Toda la intervención de Scarpa tiene la mitad en superficie. La intervención de Scarpa se termina asociando exteriormente con esto, con ese interior de la manzana, con esa escala de las manzanas,
uno la termina percibiendo como parte, como casi que siempre hubiera existido ahí. Sin embargo, sin ningún tipo de negociación. O sea, no necesita hacer un techo a 4 aguas y ponerle tejas para, eh, para parecerse a sus vecinos. O sea, lo hace por una simple sensibilidad de escalas y de asociaciones. Fíjense que el cuerpo no es un caído del cielo. El cuerpo se lo puede percibir, insisto, como algo que siempre estuvo ahí. Esta mirada, que es justamente la vista desde la punta, casi desde de la basílica, que es donde termina el extremo largo de la L, que veíamos, que termina prácticamente en 2 metros, nada más. Es, por otra parte, una de las más grandes genialidades del proyecto, ya lo vamos a ver por dentro, que es lo que más sentido le da. Y en el fondo, el salón cuadrado, el salón alto, en realidad, más allá de lo que uno pueda aludir en cuanto a los recursos formales, los recursos constructivos y de detalles que Scarpa usó, no se los ve no solo no se los ve como ajenos, tampoco se los ve, ¿cómo decirlo?, que entorpecen ni que agreden el lugar donde están. Y ahora sí entramos. De esa basílica que veíamos recién, de esa basílica de Lázari, Carlos Scarpa nos hace subir unos escalones, primero, para meternos a este baño de luz increíble. Nos muestra la Junta, nos muestra que lo de él no es lo mismo, ahí lo pueden ver en esa famosa Junta de 2,50 m que queda entre los dos edificios. Scarpa cuenta que en el momento del proyecto muchos de los asesores y de la gente con la que estuvo trabajando le decía, bueno, si vas a exponer yesos, sí o sí tenés que darle un contraste con las paredes, en las paredes. Es decir, tenés que pintar las paredes negras o grises o darle un contraste. Y él, después de pensarlo mucho, decidió que la mejor manera era hacer que los cuerpos mismos con la luz fueran los que lo hicieran, porque en realidad es lo mismo que había hecho Lázari, es lo mismo que todo el mundo clásico había hecho. O sea, no necesitaba usar un recurso extra y exagerado, sobreactuado, para poder hacer que las esculturas tomaran vida. Y si hay algo que logró fue que las esculturas tomaran vida, que esos yesos tomaran vida en su exposición. Fíjense, para marcar un poco más fuerte esto, la L, la pata larga de la L que les mostraba recién, apunta hacia el sur. O sea, la planta que yo les mostré está rotada, en realidad apunta hacia el sur, que es la luz, lo que para nosotros sería el norte. Porque en la punta sur están las Tres Gracias, que es probablemente la obra más reconocida de Antonio Cánova, una obra que en realidad fue encargada creo que por una duquesa o algo por el estilo rusa. La cuestión es que ahora está en el Hermitage y es la que ven ahí a la izquierda, en mármol, la original. Al poco tiempo fue encargada, se hizo una copia, una segunda copia, que es la que ven a la derecha, las dos que ven a la derecha, porque las dos que ven a la derecha es la misma, nada más que se expone 6 meses en Escocia y 6 meses en Londres. Es decir que hay 2 copias, se podría decir que hay 2 originales en mármol, y hay una en yeso. Lo interesante, y por eso es que mostraba estas 2 situaciones de la exposición, que ninguna de estas 2 originales tienen el más mínimo punto de comparación en cuanto a la vida real que adquieren cuando Scarpa los pone en este lugar. O sea, la vida que toma la escultura puesta en este lugar, llevado al fondo de esta sala casi corredor, que termina en un ventanal sur, que refleja, un ventanal sur que refleja el agua que tiene por detrás,
y que hace que el movimiento del agua haga que las tres gracias permanentemente parezcan moverse. No lo pudo lograr ninguno de los grandes museos ni de los grandes mecenas que encargaron la obra. Para eso Scarpa hace todo esto. Prepara este embudo casi, que es la sala larga, con una iluminación primera desde arriba, una iluminación muy tenue en el medio y el foco en el fondo. Hay algunas fotos que son mías o de María y algunas fotos que son de la web, por eso es que van a notar distintas calidades. Pero en realidad el acercamiento a las tres gracias es este. Y creo que van a coincidir conmigo en que poder verlas de esta manera es realmente un lujo en relación a... Y este es el motivo, o sea, se hizo con arquitectura, lo hizo con arquitectura, no lo hizo con ningún otro recurso que no sea arquitectura. Acá no fue el ingeniero en iluminotecnia el que hizo que las figuras vivan, no es inteligencia artificial aplicada, no es... ¿cómo es? Bueno, no importa. No hay nada que no sea arquitectura que hace que esa obra aparezca como aparece. Está hecho con arquitectura y con sensibilidad, obviamente. Volviéndonos para atrás, desde esa punta del corredor, volvemos de nuevo al nudo de la L, que nos muestra la sala, el salón alto, digamos, que es la sala la más fotografiada probablemente de todo esto, que como les decía es una sala muy chica, una sala de nada más que de 5 metros por 5 metros por 7 metros de altura, que tiene la particularidad, como si se recuerdan de las fotos desde afuera, en realidad era una sala que hubiera sido imposible que tuviera ventanas a altura de observador o alturas convencionales. Tiene 4 ventanas, cada una en un vértice. Las 4 ventanas, como era de esperar en Scarpa, son 2 distintas de 2, o sea, son 2 más largas, como estas, cuya carpintería es cóncava, o sea, la carpintería está hacia adentro. El recorte del cielo sigue siendo un recorte del cielo, que es lo que él quería, y la manera en que la luz fluye es magnífica. Creo que en algunos casos la fotografía exagera el expresionismo de las luces, cosa que a mí no me gusta mucho, pero les puedo asegurar que la manera en que la luz incide sobre la obra es realmente buena, es magnífica porque esa parafernalia con la que él después termina construyendo el exterior, que pasa a ser casi un sello de su modo de actuar, en realidad rinde sus frutos en poder mostrarnos, en poder percibir una escultura. Si pensamos que la escultura clásica en realidad siempre fue concebida para ser vista con la luz del sol y no con ningún otro tipo de luz. En este caso, tener la posibilidad de ver las esculturas a partir de 4 puntos focales, de los cuales no alteran mi campo visual cuando estoy mirando la escultura, es realmente una genialidad. Y lo hizo muy bien. Estas son las otras 4, cuya carpintería en este caso es convexa y las aristas pasan un poco más desapercibidas. Un detalle que me hizo recordar mucho a lo que James Turrell había hecho en los años 60 también, en una de sus primeras instalaciones de proyecciones. Estas son las otras ventanas. Y quiero pensar, y no importa si no es así, que este grabado, que está a la izquierda, que es un grabado muy viejo y me olvidé el nombre de quién es el grabado, pero es un grabado de la bodega de la Bottega, de Antonio Canova en Roma. Quiero creer de que Carlos Scarpa conoció este grabado y que de alguna manera, y si no lo conoció no importa, que de alguna manera también ese tipo de construcción analógica y esa manera de hacer entrar la luz en la concepción de la escultura, que por otra parte tiene que ver con el hacer los yesos, es decir,
el yeso como una parte del proceso de la escultura y no como la escultura terminada, era volver a poner a la pieza en el lugar donde fue concebida, cosa que me parece realmente un cierre absolutamente redondo y genial para una obra que considero, espero que a ustedes también les haya gustado. Como les decía, esta obra dio pie para que al año siguiente comenzara ya esta apogeo, parafernalia de un Carlos Scarpa mucho más resuelto y mucho más fuerte y más desafiante en Castelvecchio, en Olivetti, en Querinstampa y después en la Tumba Brión.